Cuando se habla del marxismo heterodoxo de cara al proyecto del Renacimiento, el discurso crítico en el siglo XXI, la primera alusión, paradójicamente, que tendría que hacerse es a la reflexión sobre el marxismo ortodoxo, que tiene su primera intervención en esta que lleva a cabo George Lukács en su libro monumental Historia y conciencia de clase, que es extremadamente importante porque después del fallecimiento de Marx, la primera vez que la teoría de la degeneración está de vuelta en la historia del marxismo es precisamente con la intervención que lleva a cabo Lukács en este magnum opus, Historia y conciencia de clase. Este libro tiene un capítulo muy importante dedicado a indagar en qué consiste el marxismo ortodoxo. Lukács tiene una fuerte influencia, por un lado de Rosa Luxemburgo, por otro lado de Lenin. Y a la hora de preguntarse qué es el marxismo ortodoxo, sobresale la influencia de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo había cuestionado la interpretación que se encargó de derrotar el pensamiento de Marx, de deformarlo. Apenas fallece Engels en particular, que es justo la intervención que se lleva a cabo a partir de Bernstein y que va a dar pie a toda una cascada de formulaciones que van a tener en Kautsky y especialmente en Hilferding su redondeo, y son las que tienen que ver con el nacimiento de lo que cabe llamar el marxismo socialdemócrata. El marxismo socialdemócrata es una primera lectura del marxismo que lo difunde pero lo distorsiona. Es la primera versión de lo que habría que llamar el marxismo progresista. Este marxismo entrampado en el mito del progreso, en la ilusión de que la marcha del capitalismo es una marcha que está regida por una fuerza indetenible que conduce al bienestar económico y a la democracia política. La primera intervención que formula esta formación del marxismo es la que lleva a cabo Bernstein en la última década del siglo XIX. Lo puede hacer especialmente después de que Engels ha fallecido. Por supuesto, no hubiera sido lo mismo discutir con Engels enfrente. Pero hacia 1910, después de que ha dado ya bastante camino esta formulación, ustedes deben saber, Bernstein es el desafortunado yerno de Marx. Le decía Rosa Luxemburgo a la hija de Marx que ella se merecía en verdad algo más, Bernstein, lo cual era completamente cierto. Pero cuando Marx y Engels estaban vivos, no había mucho para dónde hacerse. No había mucho para dónde hacerse. La interpretación de ellos dos es que, en efecto, Bernstein tenía que heredar parte de la bibliografía de Marx, lo cual fue sumamente negativo porque hay escritos muy importantes de Marx que Bernstein escondió, especialmente los que tienen que ver con la discusión que Marx tuvo con Beda Zurich sobre la posibilidad de una revolución socialista en Rusia. Lo que interesa en esta etapa, que va del primer quinquenio de la década de los 90 del siglo XIX a 1910, es que sucede esta emergencia de lo que les digo que había llamar el marxismo socialdemócrata, la primera versión del marxismo que está absorbida y vencida por el mito del progreso. Y es justo contra esta versión del marxismo socialdemócrata que está interviniendo Rosa Luxemburgo en 1910. Esta intervención de Rosa Luxemburgo en su libro La acumulación del capital está fuertemente dirigida a cuestionar la ilusión de que el capitalismo constituye un sistema histórico que apunta de manera indetenible al progreso económico y al progreso político. Y es esa intervención de Rosa Luxemburgo en 1910 para cuestionar al marxismo socialdemócrata la que está guiando la reflexión de George Lukács en su libro Historia y conciencia de clase, cuando él se pregunta qué es el marxismo ortodoxo. Lo primero que está en juego allí es esta confrontación, esta lucha, esta crítica al marxismo socialdemócrata que se había formulado de una manera muy elemental, de un modo muy tosco en los planteamientos que lleva a cabo por principio Bernstein,
y que en verdad adquiere su redondeo con la intervención que realiza Hilferding. Hilferding publica su libro más importante, El Capital Financiero, justo ahí, hacia la primera década del siglo XX, y el texto de Hilferding es el texto más importante en toda la historia del marxismo socialdemócrata desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Es el texto paradigmático del marxismo socialdemócrata, es el texto nuclear. Lo que Hilferding está haciendo es plantear que la crítica de la economía política de Marx era un texto adecuado para el siglo XIX, que ya no lo es, para el siglo XX, presuntamente porque el desarrollo de los monopolios, y especialmente del capital bancario, hace posible que ahora la estructura económica del capitalismo pueda funcionar de manera planificada. La manera en la que funciona regularmente el capitalismo consiste en un sistemático desorden. El orden del capitalismo es el desorden, decía Marx, el caos, la anarquía, porque en la medida en que no hay una articulación entre los capitales para llevar a cabo la producción, entonces sucede esta de manera espontánea, sin planeación. Lo que Hilferding está planteando es que la existencia de los monopolios permite producir una presunta metamorfosis histórica, epocal del capitalismo, y que ahora este puede encargarse de planificar la generación de los medios de producción, la tecnología, la materia prima, la energía, y también puede encargarse de planificar la producción de los medios de consumo, los alimentos, la vivienda, el vestido. De modo que el sector que se encarga de producir medios de producción los puede empezar a generar de manera planificada en acuerdo a los requerimientos de ese sector y del sector que genera medios de consumo. Y al mismo tiempo al revés, el sector que produce medios de consumo puede empezar a producir los medios de consumo que requieren tanto la clase dominante como la clase dominada del sector 2 como del sector que produce los medios de producción. La formulación de Hilferding es esta: en la medida en que hay monopolios, ahora se puede asegurar el funcionamiento de una economía planificada, y en la medida en que la planificación crece, conforme avanzan, conforme se expanden sobre Europa y luego sobre el mundo los monopolios, entonces el capitalismo, no solo europeo, sino mundial, tiende a convertirse de manera global en una economía planificada. Y esta transformación espontánea de una economía basada en el caos, basada en el azar, en una economía planificada, esta transformación espontánea está convirtiendo al capitalismo de manera espontánea en socialismo, porque el socialismo, que no era justo eso, dice Hilferding, una economía planificada. La conclusión de Hilferding, entonces, es que en la medida en que se desarrollan los monopolios, va a crecer justo así la planificación sobre Europa occidental y luego sobre el mundo. La formulación con la que Marx había pensado la ley que rige el desarrollo global del capitalismo, la ley de la tendencia descendente a tasa ganancia, es desplazada por Hilferding por una tendencia a la conformación de un monopolio mundial, a conformar un trust mundial. La versión entonces en la cual el marxismo, digámoslo así, el marxismo de Marx, es en primer lugar absorbido y vencido, deformado por las ilusiones propias del mito del progreso, esa versión surgió con el Bernstein debate, con los planteamientos de Bernstein en la última década del siglo XIX, pero cuando se redondea este planteamiento es con esta formulación de Hilferding, hacia 1910. El marxismo se difunde desde finales del siglo XIX, pero justo a juego de su deformación. Entonces, surgiendo esta versión del marxismo socialdemócrata, la primera forma del marxismo progresista, la primera forma del marxismo derrotado por el mito del progreso, surgiendo esto, es que con él viene no solo una concepción histórica del capitalismo, sino una propuesta política. La formulación de Hilferding, de que el capitalismo constituye un capitalismo organizado, gracias a la presencia creciente de los monopolios, gracias a la nueva función que cumplen los bancos. La formulación de Hilferding, esta es su expresión, capitalismo organizado, es una formulación que tiene consecuencias históricas y políticas. En el terreno histórico, el planteamiento es que las crisis dejaron de ser una forma inmanente al funcionamiento de la acumulación del capital, como Marx tanto había señalado.
que era una forma ineludible